Miren, fue tan impresionante lo que vivía, no solo yo, sino los jóvenes que servían conmigo, porque éramos muchos jóvenes, aunque había también adultos. Y hay historias que les cuento a los jóvenes porque hay unas que son un poco más impactantes que otras, pero déjenme hablarles de algunas. Un día se acabó todo, eran varias reuniones de domingo, así que nosotros servíamos. Yo estudiaba en la universidad, estaba muy juicioso en mi universidad, además a veces tenía que salir a trabajar, pero el fin de semana para mí era fabuloso. Llegar a la iglesia era algo precioso y que me encantaba servir. Y entonces se acabó las reuniones del domingo y recuerdo bien que voy saliendo, ya no quedaba casi nadie y veo a un hombre sentado en una esquina, solo, con una cara de tristeza tremenda. Entonces yo me le acerco y le digo, ¿cómo estás? ¿Te podemos servir en algo? Y entonces me dice, ay, ¿usted podría charlar un poco conmigo? Le digo yo, claro, y yo me senté en el andén a hablar con él. Y él me empieza a contar su historia. Ahora quiero que se transporten a la década de los 90. ¿Bien? Sí. Y en esa época había un boom de noticias acerca del VIH y SIDA. La gente no entendía muy bien qué era VIH y qué era SIDA. Mezclaban las dos cosas. VIH es la etapa previa que termina después en el SIDA. Pero, por supuesto, era tanta los rumores que la gente trataba a estas personas como leprosas. Nadie quería acercarse a ellos, nadie quería abrazarlos. Era muy difícil porque la gente se imaginaba que si se acercaba a uno de estos hombres o mujeres que estaban contagiados y los tocaba, inmediatamente se le transmitía el virus. Y él se sienta, y yo estoy ahí y le digo, cuéntame tu historia. Y me dice, bueno, quiero contarte algo, lo que pasa es que yo tengo SIDA. Y yo estaba ahí sentado al lado de él. Y dice, y empieza a contarme toda su historia de cómo su familia lo sacó de la casa, lo echó de la casa, su papá lo echó de la casa. La gente que se enteraba que él tenía SIDA era como que no se me acerque, no quiero tocarlo. El hombre estaba en una situación muy complicada y había estado escuchando la predicación ese domingo. Y empieza a preguntarme si eso es cierto, eso que hablamos de Jesús es cierto, si ese Dios de amor es cierto, si ese Jesús existe y cómo puede ese Jesús ayudarlo. Y yo empiezo a predicarle el plan de salvación, pero les digo algo, yo no sentí temor, yo no sentí miedo, yo lo único que sentía era la presencia de Jesús en ese momento, en ese lugar, allí con ese hombre. Y empiezo a compartirle de Jesús y yo era un jovencito. Y empiezo a compartir de Jesús y empiezo a hablarle de Cristo y ese hombre empieza a abrir su corazón y empieza a clamar a Dios y empieza a llorar y me dice, lléveme a conocer a Cristo y lo invito a hacer la oración de fe y le entrega su corazón a Jesús y el hombre, su carita empieza a cambiar y él empieza como a descansar y yo empiezo a ver la luz de Jesús emerger ahí en medio de esa conversación cuando no había nadie más. Todas las luces se habían apagado, todas las cosas se habían cerrado y cuando terminamos me dice, ¿le puedo pedir algo más? Le digo, claro. Me dice, ¿me abraza? Ese hombre no había sido abrazado por mucho tiempo. ¿Tú crees que yo tuve que pensar algo? No, yo sentí que Jesús me decía, abrázalo, aquí están mis brazos, abrázalo. Y yo me lancé y lo abracé y el hombre lloraba ahí encima mío y yo lo abrazaba y lo abrazaba. Y ese día vi a Jesús. Otro día, otro domingo, estaba yo allí en una puerta, en una de esas reuniones, recibiendo a las personas, ayudando a la gente a entrar, a salir. Y se para alguien y me dice, necesito hablar con alguien. Por favor, necesito hablar con alguien. Y yo le digo, claro, sí, cuénteme, ¿qué le puedo hacer? Pero vámonos de aquí, necesito quitarme de acá. Yo, bueno, también lo invité allí a la cafetería, fuimos y nos sentamos en la cafetería. Alguien me cubrió en la puerta de la iglesia. Y el hombre me dice, mire, lo que pasa es que yo soy sicario. Década de los 90. Soy sicario y no quiero matar más. Pero yo estoy en el cartel de Medellín. Y acabo de escuchar esto que ustedes están predicando acá y yo necesito entender esto. Y empiezo a compartirle de Jesús en esa cafetería de esa iglesia. Empiezo a hablarle de Jesús. Y ese hombre empieza a llorar y cuando termina y entiende lo que Jesús hace, me dice, yo quiero recibir a Jesús y yo lo invito a que haga su oración de fe. Y cuando él termina de hacer su oración de fe me dice, no, yo no puedo volver a mi antigua vida, no puedo.
No puedo. Jesús se apareció a ese hombre en ese momento y me dice, no puedo más, no puedo, yo no puedo volver allá, pero es que si yo no hago esto, a mí me matan allá, yo tengo que salir de acá y perderme. Ese día vi a Jesús en ese hombre. Otro día, estábamos allí parados con una otra persona, con una amiga en la puerta, y de pronto pasó una persona por la calle, rumbo hacia la 15. Y cuando nos vio, nos miró y mi amiga le sonrió y le dijo, hola, ¿le gustaría entrar? Y la persona se quedó mirando y le dijo, bueno, y entró. Yo nunca supe de esa persona hasta meses después, cuando esa persona se paró y contó esto. Dijo, ese día yo me iba a suicidar. Yo me dirigía a un lugar en donde me iba a suicidar, era mi último fin, no quería vivir más, pero cuando pasé y vi a esos dos jóvenes allá sonriendo y me dijeron, ¿por quiere entrar? Yo dije, ¿qué habrá ahí? Y entré y el Señor habló a mi corazón y le entregué mi vida. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, es que yo nunca he visto a Jesús. Yo lo he visto tantas veces en el dolor de la gente. Lo he visto tantas veces en la necesidad de las personas. He visto un Jesús que decidió hacerse hombre para caminar en medio del dolor. Pero también he visto tanta gente tan ocupada como para darse el tiempo para encontrarse con Jesús allí donde Él está, en la necesidad. Tanta gente que está tan ocupada pensando, esto es lo que yo tengo, es mi tiempo, son mis cosas, son mis hobbies, es mi descanso, es lo que yo quiero. Que se pierde de la gran oportunidad de encontrarse con Jesús. Por eso decidí que quería servir e invertir mi vida en servir a los demás. Porque la única forma en que yo puedo servir a Jesús es sirviendo a otros, porque allí es donde me encuentro con Jesús. Mateo 10:40 dice, quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Y habla de algo poderoso cuando nosotros servimos a otros, cuando llevamos el mensaje de Dios a otras personas. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa.